La idea de esta jornada es que ustedes se lleven una idea un poco más clara de lo que es la oralidad civil, que es un proyecto que nosotros venimos trabajando desde el año 2016, desde el Ministerio de Justicia. Es un proyecto por el cual nosotros brindamos tanto asistencia técnica como asistencia financiera a las provincias. Llevamos implementado este proyecto en 15 jurisdicciones de todo el país con resultados exitosos. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de oralidad civil? En principio, el objetivo del plan es reducir los tiempos del proceso. Lo estructuramos a través de dos audiencias orales, donde el juez es el rector de las audiencias, donde además participan activamente las partes, los abogados y el juez. Tenemos por un lado la audiencia preliminar, donde acuden las partes con sus representantes y el juez. El juez siempre es el que dirige la audiencia. El juez no puede estar ausente, no puede delegar esta responsabilidad. Lo que se busca en esa primera audiencia, que ustedes ya la vienen haciendo, es un primer intento conciliatorio. Se intenta llegar a una conciliación y en el caso de que eso no pase, lo que se propone es armar un plan de trabajo. Un plan de trabajo donde tanto las partes como el juez determinan cuáles son las pruebas conducentes, cuáles son las pruebas que efectivamente van a llevar al esclarecimiento del caso, cuáles son las que no sirven y se desechan. Todo siempre tendiente a evitar dilaciones, no pedir pruebas periciales que no conduzcan a nada o informes que no aporten nada al caso. Bueno, dentro de la audiencia preliminar, entonces, se arma el plan de trabajo. Este plan de trabajo es un plan que todas las partes van a respetar, que todas las partes van a saber desde el inicio y que van a tener un plazo para cumplirlo. El plazo probatorio va a estar determinado, se determina en el protocolo que Belén les habló. Cuando los jueces trabajaron el protocolo, se acordó un plazo que no debe ser inferior a 120 días corridos. Entonces, una vez que se abre el periodo de prueba, las partes tienen 120 días corridos o menos, cuando estén todas las pruebas producidas ya puede presentarlo, para producir todas las pruebas, valga la redundancia, perdón. Una vez que el periodo probatorio concluye, que se cerró, se abre la vista de causa, la audiencia de vista de causa. Me olvidé decirles, en la audiencia preliminar ya se fija la fecha de vista de causa. Así que todas las partes se van con el plan cerrado. Bueno, en la audiencia de vista de causa, lo novedoso de esto es que es videograbada, es oral, esto queda a disposición de las partes o de la segunda instancia en el caso de que requiera verla de nuevo. En esta audiencia de vista de causa ya tenemos toda la prueba producida, tenemos todo concentrado. La audiencia no se suspende bajo ningún punto, aunque si las partes no comparecen, el juez cierra el periodo probatorio y pasa los autos a sentencia. La audiencia tampoco se posterga ni se prorroga bajo ningún acuerdo. Y bueno, como habíamos dicho recién, concluida la audiencia de vista de causa, pasan los autos a sentencia. Algo para destacar de este plan de oralidad es que en todas las jurisdicciones que nosotros lo venimos aplicando, no requerimos ninguna modificación procesal. El protocolo de gestión, que es el que han aprobado los jueces, no crea derecho, no modifica derecho. Lo que hace es una reinterpretación del Código Procesal local, con el que ustedes ya vienen trabajando, es una mirada nueva y una reinterpretación para aplicar a los procesos en los cuales ustedes vienen trabajando, todos tendientes a reducir el plazo y a obtener también decisiones jurisdiccionales con una mayor calidad. Como habíamos hablado, las partes, al estar presentes, al tomar contacto con el juez, se llevan otra impresión. Pueden preguntar, entienden, el juez se comunica con ellos como cualquiera de nosotros podría hacerlo. Sí. Bueno, y se van más satisfechos porque entienden
entienden a lo que fueron, entienden la sentencia que tienen. Que es algo que en el hoy no pasa, o en la mayoría de los casos no pasa. Bueno, nosotros al establecer el plan de oralidad civil, lo que hacemos, además de aprobar el protocolo, nosotros ya trabajamos un taller de capacitación con los jueces. Nosotros les brindamos asistencia técnica, los capacitamos y además establecemos metas que vamos a medir a través de indicadores. Es decir, nosotros tenemos ciertas metas fijadas como tasas de conciliación, por ejemplo, y una vez que se implementa el proyecto de oralidad, lo que nosotros hacemos es medir. Cada 3 meses tenemos reuniones de seguimiento donde nos juntamos con todos los jueces y nos vamos viendo los números, efectivamente los números. Bueno, vos conciliaste, tenés una tasa, no sé, del 50%, vos del 20%. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿qué aplicaste? ¿Qué es lo que te ayudó a llegar a ese 20%? Compartir buenas prácticas, que la verdad que las reuniones son muy productivas, siempre se saca algo bueno. Y identificar también a veces factores que uno no está identificando, que hacen que no se pueda llegar a esa meta o que el otro juez sí pueda y uno no pueda. ¿Bien? Bueno, estos son los números de la oralidad civil a nivel nacional. Como les decía, nosotros lo venimos aplicando en 15 jurisdicciones de todo el país. Tenemos 3 en realidad en jurisdicciones en preparación porque se sumó recientemente La Pampa. Estos son los jueces a nivel nacional que vienen aplicando oralidad civil. Ya superamos el 45% de jueces con competencia civil y comercial que vienen aplicando oralidad civil y todos con resultados satisfactorios. Estos son algunos números, siempre a nivel nacional, de lo que les estoy hablando. Tenemos un total de 28.512 audiencias celebradas con las partes, entre audiencias preliminares y audiencias de vista de causa. Registramos una alta tasa de conciliación, una tasa de conciliación del 49%. La verdad que es un número muy bueno entre causas conciliadas y transadas. Y bueno, otros datos que a nosotros nos resultan de mucho interés es la reducción en los plazos, que es lo que hacíamos hincapié desde el inicio, la reducción de la duración de un juicio que aplica oralidad es a 1.4 años en promedio a nivel nacional y de 1.1 año para los juicios que ingresaron un año antes de aplicar oralidad. El 68% de los juicios finalizados es menor a 2 años. La verdad que es increíble, los números son increíbles, son muy buenos. Y bueno, y el 32% en menos de un año. Y después, por último, lo que nosotros hacemos en los talleres, una de las últimas actividades que tenemos son entregar encuestas de satisfacción. Este plan de oralidad civil está pensado para la gente, un servicio al justiciable. Y lo que a nosotros nos interesa saber es si realmente están satisfechos con este plan, con este servicio que ellos se llevan. Nosotros entregamos 2 encuestas de satisfacción, una para abogados y otra para usuarios. Registramos el 99% de los usuarios encuestados que queda satisfecho con el trato recibido en la audiencia. Es decir, los jueces saben que van a ser encuestados los usuarios, con lo cual su esmero es bastante alto en que reciban un buen trato y que comprendan lo que se está haciendo. Y por otro lado, el 97% de los abogados respondió que estaba satisfecho de la depuración de la prueba, del armado de este plan de que hablábamos al inicio, donde todos saben qué hacer y en qué tiempo hacerlo. Bueno, eso es a rasgos generales para que se lleven una idea de lo que es la oralidad. Nosotros desde el Ministerio de Justicia apoyamos tanto con capacitaciones técnicas como con asistencia financiera. En este caso, en la provincia de Misiones, se está asistiendo para la instalación de 7 salas de videograbación, que bueno, que esperamos que se hagan efectivas en breve porque ya se adjudicó.
Y nada, la verdad que estamos muy contentos, es un plan que funciona, que tenemos números que lo avalan y que esperamos que ustedes se sumen y que disfruten también de los beneficios de la oralidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo Marcet, les decía, es mi nombre, soy también, como Sabrina, miembro del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estamos acompañando al Poder Judicial de Misiones, tratando de llevar adelante la implementación de la oralidad civil efectiva sobre la base del protocolo de gestión de la prueba para el fuero civil y comercial, que todos ustedes seguramente ya conocen. Lo que nosotros llevamos adelante es un acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un plan de implementación que ya tiene 15 jurisdicciones distintas que están en marcha, 18 contando 3 que todavía no iniciaron, una es Misiones, que ya tiene todo listo para iniciar, otra es Neuquén, que también tiene todo listo para iniciar, y la tercera es La Pampa, que recientemente se incorporó y están trabajando en este momento para empezar a gestionar procesos por audiencia. A ninguno de ustedes se les escapará de que estamos hablando de una oralidad que es una oralidad específica, una oralidad para un momento en particular del proceso y no es un juicio oral propiamente dicho. Esta es una de las primeras cosas que nos gusta aclarar para que nadie se quede con la idea de que estamos hablando de un juicio oral al estilo del que uno ve en otros países, de lo que uno ve en las películas yanquis o de lo que uno piensa en el proceso adversarial penal. Lo que nosotros estamos trabajando no es eso. Trabajamos en una gestión oral del periodo probatorio, que es mucho menos que un juicio oral. ¿Por qué? Porque no nos gusta el juicio oral, no es que nos guste ni que no nos guste, sino porque trabajamos en el marco normativo actual. Es decir, nosotros hacemos oralidad civil efectiva sin cambio normativo. Y esto es lo que nos permite trabajar con un protocolo que sea aplicable en base a lo que es el Código Procesal Civil y Comercial vigente en la jurisdicción. Si nosotros quisiéramos hacer un cambio legislativo, deberíamos trabajarlo de otra manera, con otros tiempos, con otros plazos, interactuar con otros actores interesados, fundamentalmente, por supuesto, con los poderes legislativos. En cambio, cuando trabajamos con una modificación de las prácticas de trabajo, con quien tenemos que interactuar primero y fundamentalmente es con los jueces, que son los que van a llevar adelante las prácticas de trabajo. Cuando interactuamos con los jueces y con los jueces definimos una manera de trabajar distinta, siempre dentro del marco del Código Procesal Civil y Comercial, para que no tengamos, digamos, inconvenientes en ese punto. A partir de ahí empezamos a trabajar con el resto de los actores jurídicos involucrados, con las oficinas judiciales, con todo el resto del Poder Judicial, con los abogados, con los que serán peritos en las causas, con los que serán informantes en las causas y demás. La oralidad que nosotros estamos llevando adelante es lo que llamamos oralidad efectiva, y usamos a propósito este término, porque existen otras oralidades e incluso hay provincias en Argentina que tienen previstos otros sistemas de oralidad. Pero es una oralidad que no ha sido efectiva. ¿Por qué no ha sido efectiva? Fundamentalmente porque es una oralidad que se actuó, que hicimos de cuenta que había una oralidad pero no lo había. Entonces íbamos a audiencias, se escribía un acta en la que decía que habíamos estado con el juez, decía que el secretario por ante él da fe de que estuvimos con el juez, y entonces muchos de nosotros, abogados, firmábamos y le hacíamos firmar a nuestros clientes explicándole que firme tranquilo, que estábamos con alguien que no habíamos estado, ante alguien que daba fe de algo que no había visto. Y esta es la oralidad que existe en un montón de lugares. Eso no es oralidad, digamos, eso es un proceso escrito que hace de cuenta que documenta un suceso oral, pero lo documenta distinto a lo que sucedió. Esto que para nosotros es el pan nuestro de cada día, para los abogados litigantes, es muy loco para todo aquel que no sea un abogado litigante. Es loco de explicárselo a otra persona y a ustedes les pasará muchas veces con los clientes que uno le tiene que explicar que no va a ver al juez en la audiencia. Bueno, afortunadamente aquí en Misiones tienen la previsión del 362 y entiendo que la vienen cumpliendo, que habitualmente los jueces sí toman esa audiencia. Siéntanse afortunados con esto, porque hay muchas jurisdicciones que tienen previsiones normativas similares y los jueces igual no las toman. Y de todos modos se levanta un acta que dice que el juez estuvo donde no estuvo. Afortunadamente aquí en Misiones las audiencias preliminares sí las toman los jueces, por lo tanto la dinámica y la práctica de interactuar con las partes y con los letrados ya la tienen. Entonces, esto de la gestión oral del periodo probatorio pasa a ser a esta audiencia preliminar que ya existe, agregarle una segunda audiencia que es la audiencia de vista de causa, como les contaba Sabrina,
¿Por qué es tan importante agregar esta segunda audiencia? Que ya en el código está prevista, no con este nombre, ¿no? Pero dice que concentrará en lo posible en una única audiencia todas las testimoniales y demás. Es decir, nosotros trabajamos sobre la base de lo que existe ya en la legislación. ¿Por qué es tan importante? Porque permite evitar que el periodo probatorio se desmadre y uno abre a prueba y no sabe lo que sucede después. Y no vuelve a ver el expediente, el juez, la persona humana, juez, no vuelve a ver ese expediente hasta el día que le llega para sentenciarlo. Buscamos que esto deje de suceder y la audiencia de vista de causa logra este efecto. Digamos, obliga al juez a que dentro de 1 mes y medio, 2 meses y medio, 3 meses, el tiempo que sea corto, vuelva a tomar contacto con ese expediente y sepa qué sucedió. Entonces, las dos audiencias funcionan como inicio y fin del periodo probatorio, que es lo único que gestionamos en forma oral. Los escritos postulatorios seguirán siendo por escrito, los recursos seguirán siendo por escrito. Por eso no queremos hablar de juicio oral. ¿Y por qué trabajamos con esto? Porque buscamos, en la línea de lo que prevé la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, buscamos dar un servicio de calidad al ciudadano. Fundamentalmente buscamos dar un servicio de calidad al ciudadano. Y entendemos que un servicio de calidad debe estar dado sobre la base de una gestión pública para resultados, alcanzar resultados. Los poderes judiciales en nuestro país muchas veces tienen dificultades para medir resultados, para informarnos resultados. Terminamos teniendo cierta información básica a veces del estilo de cantidad de causas que ingresaron, cantidad de sentencias que salieron, pero no nos dice mucho. Tan es así que normalmente uno va a cualquier juzgado y dice ¿cuántas causas hay acá en trámite? Y nos dicen números abrumadores, que son muy altos, que es cierto que son causas que están ahí, pero no son causas que están vivas. Entonces dicen, no, pero ¿cuáles son las que están vivas, las que están de verdad en movimiento? Y a veces no lo pueden saber. Bueno, ¿qué porcentaje se concilió? Y a veces no lo sabemos. ¿Qué tiempo están llevando los procesos? Muchas veces tenemos defectos de medición en los poderes judiciales en Argentina. Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto construyendo mediciones confiables, para empezar a entender de lo que estamos hablando. De esto también ya les habló un poco Sabrina, porque entendemos que la gestión debe medirse, la calidad, perdón, en la gestión debe medirse y debemos medirla en base a la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Es decir, tenemos que buscar satisfacer lo que la gente requiere y demanda del servicio de justicia. Una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es si es posible hacer esto. Es decir, en cualquier escenario, de cualquier manera, en cualquier lugar en Argentina, ¿es posible implementar los procesos por audiencia? No sé. Hay que verlo en cada lugar en particular. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo que hacemos es un acompañamiento técnico y financiero a las jurisdicciones que asumen el desafío, pero no sabemos en forma previa si será posible o no. Tenemos que evaluarlo, tenemos que ver, por empezar, cuál es la carga de trabajo de cada juez, cuál es el volumen, cuál es la carga de litigiosidad actual, cuánto de lo que es oralizable lleva adelante cada juez y cuánto de lo que no es oralizable, que también lo trabaja el mismo juez, tiene. Y por eso hacemos algunos cálculos, mis disculpas, como digo siempre, por presentar cálculos aritméticos en un auditorio de abogados, pero para que sepan que hacemos cuentas, nada más, no hace falta que las hagamos, pero para que sepan que hacemos las cuentas en las que nos preguntamos, en base a los ingresos que tuvo este juzgado, no un juzgado, este juzgado en el que vamos a trabajar mañana, ingresos 2015, 2016, 2017, con esos ingresos empezamos a trabajar, con esa información de ingresos. Después tuvimos también los datos 2018, es decir, tuvimos 4 años recientes de información de calidad que nos decía cuántos juicios entraron en este juzgado. Y en base a esa información, con el propio juez a cargo del juzgado, nos sentamos a hacer cuentas y decimos, bueno, a ver, según las cuentas, ustedes deberían tomar tantas audiencias preliminares por mes. ¿Es así, no es así? Van, miran sus agendas y dicen, sí, tomé alguna más, tomé alguna menos. Sí, son las que tomo, es decir, coincide, un cálculo aritmético, no hay mucha vuelta. Bueno, si tomaste todas estas audiencias preliminares, vas a tener que tomar todas estas audiencias de vista de causa. Un segundo cálculo aritmético. Siempre hay menos vista de causa que preliminares, siempre. En todas las jurisdicciones, siempre. No solo porque se concilie ocasionalmente en la propia audiencia preliminar, sino porque se concilia muchas veces durante el periodo probatorio. Y ya les mostró Sabrina que en este sistema las conciliaciones crecen mucho. Entonces, siempre si tomaste 10 audiencias preliminares, vas a tomar como máximo en el peor escenario 8 audiencias de vista de causa. No vas a tomar más que esas.
hacemos los cálculos y vemos cuánto tiempo mes, cuántas horas mes le va a llevar al juez. Si es posible, seguimos adelante, y si no es posible, no. Bueno, en Misiones fue perfectamente posible, lo validamos con los jueces, lo validamos con su información y lo validamos con su experiencia previa de haber tomado audiencias preliminares. Y a partir de ahí trabajamos el protocolo de gestión de pruebas. El protocolo de gestión de pruebas es un documento muy valioso, muy valioso, pero que no es un documento estrictamente normativo. No es una modificación al Código Procesal, pero tampoco es una declaración de buenos deseos. Es una lista de cosas que vamos a hacer. Es una herramienta de gestión, de pura gestión, que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? A partir del próximo juicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar así, vamos a llamar así, vamos a llamar de esta manera, vamos a hacerlo de esta otra. Pura gestión. Nada de lo que dice el protocolo modifica al Código Procesal Civil y Comercial vigente. Y como nosotros desde el Ministerio no somos expertos en 24 códigos procesales de la Argentina, ahí viene nuestro fuerte trabajo con el agente local. Trabajamos con una comisión de seguimiento, en el caso de Misiones, formado por varios expertos, entre ellos 4 jueces, que son los que redactan el primer borrador de protocolo. Y dicen, bueno, a ver, en base a mi conocimiento, en base al Código Procesal y con esto que ustedes me cuentan del Ministerio, que es lo que hacen, voy a redactar un borrador de protocolo. ¿Y qué hacemos con ese borrador de protocolo? Hacemos un taller con todos los jueces de la provincia para revisar ese borrador de protocolo con varias consignas. Entre otras, y esto se los he dicho acá, en este mismo salón de los jueces, acá hay 19 cabezas pensantes conocedoras del Código Procesal Civil y Comercial de Misiones. Asegurémonos de que todo lo que dice el protocolo está dentro de lo que el Código Procesal Civil y Comercial de Misiones permite. No pongamos algo que no permite. Podemos poner buenas intenciones que no están previstas, por ejemplo, invitará a alegar por escrito. Eso es una buena intención que no está escrita en el Código Procesal, pero está, podrá alegar oralmente. Es una intención que no está escrita en el Código así, no, pero tampoco está prohibido hacerlo. Dentro de la línea de los pactos procesales trabajamos mucho con lo que son los protocolos, es decir, todo lo que las partes estén de acuerdo en que suceda, puede suceder. Entonces, este desafío de hagamos un protocolo que dentro de la ley actual sea implementable es lo que permite que podamos rápidamente trabajar en una implementación y no en una implementación para dentro de 5 años, como si estuviéramos cambiando el Código Procesal, que ahí sí tendríamos que pensar en plazos muchísimo más largos. Por eso, el protocolo va siempre a pretender estar 100% dentro de la ley, pero buscando resultados de gestión, buscando resultados concretos, que los juicios no duren más que X tiempo en promedio, que logremos tal cantidad de conciliaciones, que las personas que son entrevistadas después de las audiencias respondan que están satisfechos en por lo menos X porcentaje, que los abogados que son entrevistados después de las audiencias respondan que están conformes por lo menos en X porcentaje. Son metas que nos preestablecemos, son desafíos a lograr. Y trabajamos a partir de ahí en el consenso para su aplicación. El primer consenso, como les dije, es entre los jueces. Los jueces tienen que saber que así como lo terminamos de escribir entre todos, es realizable. Y a partir de ahí empieza a suceder lo demás que sucedió, digamos. Empieza uno a darse vuelta, a publicarlo, a repartirlo, se enteran en el colegio de abogados, lo ponen en su página web, empieza el cuerpo de peritos de no sé qué cosa a enterarse, se le manda, se hacen estos encuentros de difusión. Empezamos a trabajar para que haya consenso, para que todos lo conozcan y se lo pueda aplicar sin inconvenientes. El protocolo bien escrito parte de la base de que si ninguno de nosotros se enterara de que existe, y mañana un juez lo empieza a hacer así, nadie tiene nada para oponerle. A lo sumo dirá, mirá qué curioso, mirá qué proactivo este juez, mirá lo que hizo, pero nadie podría oponerle un recurso a que lo citen a una audiencia, o a que lo citen a una audiencia de prueba concentrada, o a que le digan, esto sí es importante a veces en la normativa local, la audiencia en lugar de tener un acta circunstanciada va a ser videograbada. Esta es una gran diferencia que no se las nombré cuando le hablé del cálculo de factibilidad, pero es súper importante. Como las audiencias de prueba o de vista de causa, complementaria, como las queramos llamar, son videograbadas, el ahorro de tiempo que se produce es brutal respecto de lo que son las actas escritas del proceso escrito normal. Con la videograbación y con la presencia del juez, esto empieza a ser muy distinto. Entonces hacemos audiencias con
3 testigos, un perito que da una explicación y alegatos orales, y en total 40 minutos, 35 minutos. ¿Por qué? Porque la videograbación hace que uno hable en este ritmo, perdón que yo hablo rápido, yo soy un tipo que habla rápido, perdón por eso, pero en audiencias hablo igual de rápido y no necesito detenerme para dictarle al audiencista, porque queda videograbado. Entonces, nos queda a todos en tiempo real lo que decimos. El juez está presente, entonces el juez, si hace falta una aclaración, la pide. Cada juez ve cómo dirige las audiencias. En estos son roles. Hay jueces que dicen, prefiero preguntar yo. Hay jueces que dicen, no, que pregunten los abogados. Hay jueces que dicen, pregunten los abogados primero, después yo. Hay distintas técnicas de litigación oral civil en esto. Este sistema se lleva bien con cualquiera de ellas. Lo importante es que la videograbación hace que el juez, en lugar de tener 3 horas de un audiencista, resolución de otra, tiene 40 minutos de su tiempo en una audiencia. Y esto no es menor a la hora de lograr implementar la oralidad civil efectiva en este proceso por audiencias. Por supuesto, nos planteamos un montón de preguntas. Digamos, estas cosas surgen cuando uno empieza a trabajar con oralidad civil. Uno tiene que preguntarse, esto lo pongo primero para pasarlo rápido, ¿no? Para centrarnos, porque sobre la verdad en el proceso civil, cada uno de nosotros podría escribir una tesina, alguno de nosotros seguramente puede escribir una tesis de doctorado y podríamos hacer un congreso de derecho procesal y no ponernos de acuerdo. Lo que digo es que, por supuesto, no es extraño a esta mirada, no es ajeno a esta mirada, el hecho de que la verdad en el proceso civil empieza a presentarse más clara para el juzgador. El acceso directo al material de conocimiento que empieza a tener hace que la verdad aparezca con más claridad. ¿Quiere decir que el juez tiene por rol ser un investigador? No, para nada. Para nada. El rol del juez sigue siendo ser juez, sigue siendo escuchar los planteos de las partes, sigue siendo ver la estrategia de ellos y solo intervenir en la medida en la que esa estrategia esté violentando alguna norma, pero no es, bueno, me convierto en el dueño de la causa. Y los abogados, bueno, me trajeron la demanda, pero a partir de acá me ocupo yo, tipo juez de instrucción, digamos. No, en absoluto es ese el rol de los jueces, para nada. ¿Por qué? Porque el principio dispositivo está plenamente vigente. No lo cuestionamos, no lo ponemos en duda, no lo ponemos en crisis, para nada. Lo que sí cuestionamos mucho es el mal uso que le veníamos dando al impulso procesal. Lo que sí trabajamos con todas las letras es, el impulso procesal no puede ser abandonado únicamente a las partes. El impulso procesal debe ser compartido con la oficina judicial, debe ser compartido con el juez. ¿Por qué? Porque el principio dispositivo nos da un montón de derivaciones y corolarios con las que estamos plenamente de acuerdo, como en una lista corta que yo tengo ahí es, las partes tienen derecho a iniciar o no una acción judicial, tienen derecho a presentar o no una prueba, tienen derecho a desistir de una acción judicial que iniciaron, tienen derecho a contestar o a no contestar planteos, a aprovechar los plazos procesales o no aprovecharlos. Todos esos son derechos que el principio dispositivo les da. 100% los mantiene en el proceso civil oral por audiencias. Lo que no es una derivación lógica del principio dispositivo, a nuestro modo de ver, es considerar que las partes tengan un derecho a que el expediente no avance, o a que el juicio se quede detenido, o considerar que las partes tienen derecho a decidir cuándo sucederá cada cosa que tenga que suceder en el proceso judicial. No, porque el director, venimos diciendo desde hace mucho que el director del proceso es el juez. Por eso las partes no pueden dirigir el proceso judicial, ni manejar tiempos del tribunal, ni mantener derechos que no hayan ejercido. Esto sí lo ponemos en crisis. Es decir, como una incorrecta mirada, durante mucho tiempo mucha gente ha supuesto que, como rige el principio dispositivo, el tribunal nada tiene que hacer si la parte no lo pidió. Y eso es impulso procesal, eso no es principio dispositivo, son cosas distintas. El impulso procesal sí lo ponemos en crisis, sí lo discutimos, pero dentro de un proceso absolutamente dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana viene alguien y dice, desisto y desistió y nadie le dice nada. Nadie inicia juicio, nadie lo va a iniciar por él. Esto es obvio para todos los que hacemos derecho privado. Lo que hacemos es cambiar la mirada y dejar de trabajar para el expediente. Empezamos a trabajar para el juicio, dejamos de trabajar para el papel. Empezamos a trabajar en juicios. Empezamos a cambiar eso. ¿Por qué? Porque en el expediente nosotros trabajamos sobre una mirada de lo sucesivo. Sucede una cosa, después otra, después otra. Trabajamos sobre una mirada también de
tenemos tiempo. Nos llega una cédula, a veces vemos lo que sucederá antes de que nos llegue la notificación, jugamos con el tiempo de que nos notificarán más si la notificación está a cargo de la parte. Jugamos con ese tiempo, una vez que lo recibimos tenemos 3 días, 5 días, lo que fuera. Estudiamos, charlamos con amigos, tenemos puntos de vista diferentes y terminamos en algún momento presentando, normalmente en 2 primeras horas, la contestación de lo que fuera. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. En el expediente eso es la manera en la que gestionamos. Tenemos tiempo para consultar jurisprudencia, tiempo para pensar, podemos hacer borradores y corregirlos. En la audiencia empieza a suceder distinto. En la audiencia las cosas ya no son más sucesivas, son simultáneas. Todo ocurre el día de tal audiencia y todo lo otro ocurre el día de tal otra audiencia. Por ende ya no tenemos tantos plazos. Empiezan a disminuir mucho las incidencias por la incidencia misma. ¿Por qué? Porque la incidencia en forma verbal se soluciona más rápido y más fácil. Se plantean en la audiencia, se resuelven en la audiencia. Empezamos a tener un desafío profesional que a mi modo de ver es muy lindo, ¿no? Que es que tenemos que ir preparados a las audiencias, preparados para 5 hipótesis distintas. No sabemos cuál sucederá, pero tenemos que ir preparados para todas. Tenemos mucha repentización, tenemos que responder sobre lo que sucede, no sobre lo que tuve 5 días hábiles para pensar. Por ende, nos obliga a ir más preparados a las audiencias. Pero a su vez la audiencia es 1 hora, es 1 hora y media. No son 5 días de trabajo. Todo cambia, digamos, la mirada es otra. Por eso requerimos mucha más preparación. Pero tenemos lo que yo llamo 2 oportunidades de oro. 2 oportunidades de sentarnos con el juez cara a cara, que el juez escucha a nuestros testigos, que el juez escucha a nuestra parte dando explicaciones, declarando, o que nosotros podamos plantearle cuestionamientos al perito en la cara del juez y que logremos que los explique en la cara del juez. Esas son oportunidades de oro que tenemos que aprovechar los litigantes, porque son las que no teníamos, son básicamente las que no teníamos y las que el proceso por audiencia nos da. Entonces esto genera un ejercicio profesional distinto, claramente genera un ejercicio profesional distinto, a mi modo de ver, mucho más valioso y mucho más jurídico. El rol jurídico del abogado, el rol de asesor jurídico y el rol de estratega en temas jurídicos del abogado crece y decrece el rol de gestor, el rol de manchapapeles, como decían en la vieja escuela. Esto es distinto a otros ordenamientos, tampoco quiero dejar de marcarle esta diferencia para que sepamos que no creo que haya ningún abogado en Misiones que no esté preparado para el proceso por audiencias. Es decir, uno tendrá que prepararse para esta audiencia, pero para el proceso por audiencias no necesitamos mucho más que lo que sabemos. Porque acá se genera un ejercicio que no es como el de otros juicios orales que les contaba, del estilo de voy a tener que hacer un alegato de apertura, voy a tener que convencer a 12 jurados legos, no. Nada de eso sucede así. Por eso hablamos de una gestión oral del periodo probatorio. Es más sencillo, es hablar de derecho con un juez, hablar con una contraparte. El abogado tiene que trabajar en una estrategia para su litigio desde el inicio, con una estrategia que tenga en miras que esto va a tramitar en forma oral, que no es la misma estrategia que teníamos antes, pero que tampoco necesitamos hacer un posgrado en estrategia o en teoría del caso para lograr llevar adelante un juicio. Tampoco es eso, insisto con que entiendo que la mayoría de los abogados de la Argentina hoy están preparados para llevar adelante un proceso oral y de hecho me parece que es donde mejor nos podemos desempeñar y no en la fase escrita únicamente. Tenemos que lograr aprovechar las audiencias, se los contaba antes, tenemos que acostumbrarnos a la concentración de actos procesales, hacer esfuerzos para conciliar, sea en la audiencia preliminar, con el esfuerzo del juez que nos pueda ayudar, sea si se da la oportunidad de ir al SEJUME con una mediación, sea después de la apertura a prueba y antes de la audiencia de vista de causa, quedarme conversando con el abogado del cual ya me llevé los datos, ya sé cómo va viniendo la prueba y lo más importante, ya sé cuándo el juicio termina. Si yo el día de la preliminar me voy con una audiencia de vista de causa fijada para dentro de 2 meses y medio y sé que ahí terminó la prueba y después 15 días más, 30 días más saldrá la sentencia, mi incentivo para conciliar es otro que el que tenía antes, que era abro a prueba y Dios dirá. A lo mejor en algún momento termina el periodo probatorio, a lo mejor no. Debemos trabajar proactivamente en organizar un plan de trabajo para que la prueba que nos interesa, y esto también es algo que de novedoso no tiene nada, pero tenemos que repasarlo, acostumbramos a pedir un montón de pruebas y hacemos el esfuerzo en producir toda la prueba. Y la verdad es que
Al fin del expediente lo mira el juez y dice, lo relevante fue esto, esto y esto. Y todos nosotros somos capaces de darnos cuenta el día 1 de qué es lo relevante y qué no. Entonces, en el proceso oral uno trabaja en lo relevante, porque lo demás nos hace perder tiempo y lo demás puede hacernos fracasar en la llegada a la audiencia. Entonces, trabajamos en lo relevante, en lo que en el mismo día de la audiencia preliminar dijimos, esto es crítico para nosotros. Y, por supuesto, en tratar de complicarle la estrategia a la contraparte, que sabemos cuál es su prueba crítica también, obviamente. Tratamos de concretar notificaciones. Esto es otro cambio chiquito pero claro. Concretar notificaciones para lograr presencia. En el proceso escrito, nosotros concretamos notificaciones para cumplir con la formalidad de que notificamos, para que no se nos caiga una prueba. En el proceso oral trabajamos distinto. En el proceso oral lo que me preocupa es que las cosas sucedan, no notificar algo. Es decir, a mí me preocupa que el testigo Pérez venga. Si quedó notificado o no, pasa a ser un dato secundario. Entonces, yo tengo que hacer el esfuerzo de que Pérez venga. Tengo que hablar con Pérez, tengo que llamar a Pérez, tengo que entrevistar a Pérez antes de la audiencia. Esto no cambia la dinámica, creo yo, pero sí cambia la mirada. A mí me ha pasado muchas veces estar en audiencias en las que la contraparte le pregunta a un testigo mío, casi como con picardía, ¿cómo se enteró usted de esta audiencia? Y el otro se vuelve y me dijo el doctor, me avisó. Y yo digo, sí, yo le dije, obvio que yo le dije. Y además digo, y para que no quede ninguna duda, lo entrevisté hace 15 días en mi oficina y le pregunté todo lo mismo que le voy a preguntar hoy. ¿Cuál es la...? Si no hiciera eso, en un proceso por audiencia sería mal ejercicio profesional. Llevar a una persona sin tener idea de lo que va a decir. Hacemos desaparecer esa ficción que muchas veces existe en el proceso civil que dice, no, yo no lo conozco, no lo vi nunca al doctor. Me enteré porque me llegó una cédula. Nadie va a una audiencia porque le llegó una cédula. Si no la entiende, por empezar la ley no la entiende, no entiende lo que dice. Entonces, hacemos desaparecer la ficción, pero exprofeso. Decimos, no, lo vi, lo entrevisté y lo traje. Y ahora, y es más, y le hice preguntas difíciles previendo las que le podía hacer la contraparte para entrenarlo. Eso es legítimo, está bien. Lo que sería ilegítimo dictarle la declaración, eso es otra cosa, ¿no? Claramente ninguno va a dictarle la declaración, pero no haberlo entrevistado antes sería peligroso en un proceso por audiencias. ¿Qué pasa con la oratoria? No es lo importante en el proceso civil por audiencias que los abogados tengamos una fantástica oratoria. Lo importante es comunicar. Lo importante, como digo siempre, es saber derecho y aplicarlo. Digo, esto me gusta decirlo tempranamente porque uno... Como uno está proponiendo una manera de hacer las cosas distintas, rápidamente empiezan a aparecer propuestas de, bueno, hagamos clase de teatro para tener capacidad para estar con el público. Todo sirve, bienvenido, hagan todo lo que les sirva y guste, fantástico. Pero no sientan que lo necesitan. Lo que necesitan es tener el caso estudiado. Y después, si trastabillan más o menos, no hay problema porque van a estar hablando con un juez. No están convenciendo a desconocidos. Están hablando con un juez que ya leyó los escritos postulatorios, que ya escuchó al mismo testigo que ustedes. Entonces, la dinámica es mucho más rica en lo jurídica y no en la actuación, digamos. El tribunal, por otro lado, empieza a adquirir un rol distinto también, porque el tribunal deja de ser esa montaña que tenemos que trepar descalzos y pasa a ser el que cogestiona la prueba con los litigantes. ¿Qué quiere decir que cogestiona? ¿Que le hace la prueba al que no trabaja? No. ¿Que va a zafar de caducidades o negligencias, en su caso, al que no llevó adelante la prueba? No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando hay pruebas críticas, por ejemplo, típicamente la prueba pericial, esa prueba es crítica para el juez, para que pueda resolver el juez, y al juez le interesa que suceda. Entonces le va a simplificar la vida al perito, no se la va a complicar. No va a ser que haga la cola en la mesa de entradas, que pida el expediente, que presente un escrito pidiendo adelanto de gastos, que le damos traslado, después le damos traslado. No, va el día de la audiencia preliminar a decir, miren, vamos a llamar a un perito, vamos a tratar de sortearlo ahora, le fijo adelanto de gastos, 4.222 pesos. Usted puede ponerlo, no, yo tengo beneficio litigar sin gastos, puede poner la mitad, bueno, puedo poner 2.000. Usted puede poner los otros 2.000, bueno, pongo los otros 2.000. Listo, que el perito cuando venga ya tenga 4.222 pesos de adelanto de gastos. Eso es cogestionar la prueba. Llamarlo y decirle, mire que yo necesito que el dictamen lo presente como máximo el 10 de octubre, porque tengo audiencia de vista causa el 20 de octubre y quiero tener tiempo de leerlo tranquilo. Pero lo tiene que llamar del juzgado, porque si no, no sucederá. De nuevo, la informalidad y la eficacia está por encima de la formalidad meramente
burocrática. Yo acredito que le mandé la cédula. Eso deja de ser lo importante. Lo importante es que las cosas sucedan, ya no que las notifique nada más. Y el tribunal también tiene que hacer grandes esfuerzos en concentrar actos, en evitar distorsiones del proceso, en ordenar la dinámica probatoria entre estas dos audiencias. Ya lo saben porque la tienen desde hace rato, así que no tengo mucho para decirles de la audiencia inicial, salvo una cuestión muy importante. La audiencia inicial como figura en Argentina, desde hace muchos años se la viene trabajando como la audiencia, el momento por excelencia para la conciliación. El momento para conciliar. Y si no concilié, es un problema. Bueno, la experiencia nos muestra que esto no es así. La experiencia, les digo, del registro de 18.000 y pico de audiencias preliminares que tenemos registradas, tomadas en los últimos 3 años en Argentina, en el 9% se concilia, en el mejor de los casos. 8, 9%, no más. Es decir, la gran mayoría de los juicios, ni siquiera la mayoría de los juicios que se concilia ese día. La gran mayoría de los juicios que se concilia después de ese día, pero antes de la audiencia de vista de causa. Lo valioso de la audiencia inicial, de la audiencia preliminar, obviamente que es fantástico si logramos conciliar, pero si no lo logramos no es un problema, porque lo fundamental es esto de armar un plan de trabajo sobre la base de cuáles son los hechos controvertidos y conducentes que vamos a tener que probar y armar un plan de trabajo para que suceda. Para esto que les decía antes, de no ir a lo loco probando todo, sino concentrarnos en probar solo lo que quedó desconocido, solo lo que quedó negado y solo lo que es relevante y tengo una prueba sobre ello. Mandar oficio al correo para que reconozca la validez de la carta que nada dice o de la carta que la contraparte acompañó a la misma, obviamente deja de suceder. Cuestionar la validez del presupuesto, del taller tal, bueno, hay que discutir si sirve o no sirve. Si sirve se hará, si no, no. Dejamos de hacer mucha prueba. Lo que se limpia de prueba es muchísimo. Hay muchísima prueba que se ofreció y se limpia este día, pero no se limpia manu militari porque el juez lo impone. Se limpia colaborativamente con las partes. ¿Esta prueba le parece relevante? Sí, no, ¿por qué la vamos a hacer? Bueno, no. Más de la mitad de las pruebas, el día de la audiencia preliminar, normalmente los litigantes la desisten. No, ya es innecesaria. Así como están las cosas, ya no la necesito. Listo, nos concentramos en lo otro. Esto es lo que permite que después tengamos 60 días, 90 días y lleguemos. Que solo lo hacemos con lo importante, no con todo. Lo demás son cosas que lo dice el 362, así que se celebra con los que vengan, los que se resuelve es irrecurrible, digamos, no son cuestiones novedosas para ustedes. En otras jurisdicciones sí, pero para ustedes afortunadamente no es novedosa. Entre las audiencias es el momento de mayor trabajo de la oficina judicial, que es cuando tiene que hacer toda la parte de cogestión de la prueba que yo les contaba. Y también, por eso lo llamo momento de pico y pala, momento de trabajar, ahí sí es el momento de arremangarse y trabajar. También para el abogado, que ya sabe cómo están las cartas echadas, que ya sabe cuándo va a terminar el juicio, no importa en esto si es actora, demandada, tercero, da lo mismo, digamos. A todos les da una cierta certidumbre. Tiene que hacer el seguimiento de la prueba pericial y hacer hay que aprovechar las audiencias para hacer buenas impugnaciones de la pericial. Que no sea una impugnación genérica o un disiento porque disiento, sino aprovechar la oportunidad para ir más a fondo. Concretar la prueba informativa. Lograr asistencia, esto yo se los dije, lo importante es que la gente venga, no es importante solo notificarla, sino lograr que venga. A lo mejor hacer un borrador de alegato, si están entre los valientes que se atreven a hacerlo verbalmente, oralmente, al final de la audiencia. Llevar un borrador de todas las pruebas que ya existen y luego lo completo en el momento de la audiencia con las pruebas que se produzcan en ese momento. Y luego llega el momento de la audiencia final. La audiencia final es una novedad. Posiblemente en la práctica de trabajo sí, cuando yo leo el código de ustedes veo que el legislador previó que existiera. Lo dijo concretamente, que se iba a concentrar en una única audiencia toda la prueba testimonial, o sea, el espíritu está dando vueltas por ahí. No se suspende tampoco por inasistencia, se celebra con los que vengan. Si nadie vino, pero hay un testigo que vino y hay un interrogatorio, lo haré pasar y le preguntaré. Si no hay interrogatorio y no hay testigo, clausuraré la causa, decretaré las caducidades o negligencias que correspondan y clausuraré para llevarlo a sentencia, lo que fuera, conforme al ordenamiento procesal. Y la gran novedad, ya lo decíamos antes, es que esta audiencia se videograba, videograbación que reemplaza el acta.
Entonces, nos ahorramos de la transcripción de todo lo que sucede. Nos quedamos sencillamente con lo videograbado. Todo esto solo genera ganancias, más allá de que hay un montón de cuestiones que se están trabajando desde el Poder Judicial, resguardo de la información, accesibilidad y demás. Esto lo que genera es un ahorro de tiempo y una calidad del material muy superior. También a ustedes les habrá pasado, a mí me pasa de ir a juzgados y agarrar 5 expedientes que el mismo audiencista toma audiencia y veo y resulta que la parte habla muy parecido. La gente que declaró en 5 juicios distintos habla muy parecido, porque el audiencista termina escribiendo muchas veces con sus propios giros verbales y no con los de la parte. Y además de esto, ningún audiencista escribe se puso colorado, está nervioso, frota mucho las manos, miró para el costado. Eso no lo escribe ningún audiencista. Si lo escribiera nos opondríamos. Pero cuando el juez está presente y cuando lo videograba, todas esas cosas que suceden las ve. Y forman también convicción, o no. O ponen en duda la convicción. Todas estas cosas suceden y las ven. De nuevo, frustraciones profesionales. A mí me ha pasado 1000 veces irme de una audiencia diciendo, era un desastre este testigo. Y se notaba. Pero en el acta no se nota. En el acta quedó escrito como si hubiera sido un buen testigo que dijo todo bien, digamos. Bueno, y por supuesto, la posibilidad de alegar oralmente, que les decía, que será o no aprovechada, se darán cuenta que a mí hablar no es lo que me molesta. Entonces yo siempre he alegado oralmente, siempre que pude, porque además me pareció una manera fantástica de cumplir una etapa procesal con su impacto arancelario. Y de sacármela de encima en 10 minutos en lugar de tener que ir a la oficina y ponerme a escribir de nuevo desde cero. Pero eso es a gusto del consumidor, digamos, ¿no? Entonces, la oralidad civil genera toda esta diferencia, la oralidad civil efectiva en forma de gestión oral a través de 2 audiencias, gestión oral del periodo probatorio, genera estas diferencias, pero no nos cambia el universo de nuestro conocimiento, de lo que hacemos, de lo que sabemos, ni de lo que los abogados llevamos adelante. A mi modo de ver, al contrario, nos da ventajas de las que carecíamos. Ventajas de lucirnos frente al cliente, lucirnos frente al juez. También puede salir al revés. También podemos quedar muy mal, por supuesto. Bueno, tenemos que ir preparados. Nos ahorra muchísimas explicaciones con el cliente, muchísimas, porque cuando el cliente está presente y escuchó cuando el juez le dijo, usted sabe que la jurisprudencia de la Cámara viene por este lado, ¿no? Después de eso, nos vamos y le decimos, mira, ahí lo que nos dijo fue, la cosa viene así. Cuando escucha que el testigo que nos dijo, sí, va a la audiencia y dice, no sé, y lo escucha y está presente, todo se nos hace más fácil a los abogados también de explicar. Genera, sí, un cambio muy importante en la oficina judicial. La oficina judicial sí tiene muchos cambios con la oralidad civil, empieza a gestionar distinto, pero en la gestión diaria del abogado no genera tantas diferencias, salvo un par de efectos fuertes, que es que como empiezan a acelerarse mucho los ritmos del juicio, de los juicios que tenemos abiertos, normalmente empieza a acrecentarse el volumen de conciliaciones, y esto no importa si somos actor o demandado ocasionalmente, nos puede impactar en los 2 casos. Normalmente genera juicios más cortos, por ende, en lugar de tener una cartera de 200 juicios durante 4 años abierta, termino teniendo carteras más chicas de 40 juicios, 30 juicios, 20 juicios, pero que están abiertos durante 6, 7, 8 meses. Se van cerrando antes. El volumen total termina no cambiando. La diferencia es que no está todo abierto a la vez, están abiertos de a poco. Esto es lo que nos permite a los abogados ir a las audiencias, porque el gran desafío nuestro también es ese. ¿Cómo hago para ir a todas las audiencias? Bueno, como la mayoría de ustedes no debe tener centenares de procesos de conocimientos abiertos a prueba en este momento, deben saber que van a tener a lo sumo por cada juicio 2 audiencias a las que ir, no una gran multiplicidad. Entonces, vale la pena trabajar para ir. Alguna vez encontraremos un problema, alguna vez no podremos ir. La audiencia de vista de causa, difícilmente encontremos un problema, porque en la audiencia de vista de causa se fija con nosotros en la mesa. La audiencia preliminar sí puede ser que nos sorprenda un poco más en el sentido de que nos llega la cédula y cuando ese es, pero eso de nuevo, ustedes ya lo viven hoy, eso no es una novedad para el abogado misionero. Cuando sucede, sucede. Para que el proceso por audiencia sea posible, los jueces tienen que lograr tomar las audiencias que se agendan. No pueden ser audiencias que se suspenden por un motivo, por otro, no sé qué, no sé. Tienen que lograr tomarlas, porque si no sus propias agendas empiezan a degradarse. Este es un motivo fundamental por el cual las audiencias no se suspenden, no se prorrogan, se toman en la fecha en la que fueron pactadas, salvo fuerza mayor.
Lo cual no implica dejar sin efecto lo que el código diga. Si el código dice enfermedad justificada, bueno, será enfermedad justificada, lo que fuera. Pero no hemos tenido, en Argentina tenemos más de un 90% de eficacia en la celebración de audiencias. Es decir, más del 90% de las audiencias que se fijó un día, se celebró efectivamente ese día. Casi no tenemos problemas de suspensión de audiencia, así que no es un problema que estemos enfrentando y esto es importante porque si no, no podríamos estar gestionando de esta manera. Bueno, esto es lo que queríamos contarles. Les agradezco la atención a todos y los invito a consultar, preguntar o exponer su punto de vista con libertad.